bendiga enormemente en esta mañana. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria. Gloria. Y la iglesia camino al cielo. Amén, proféselo, dígalo con fuerza. Y la iglesia camino al cielo. Amén. Así lo creemos, en victoria ante toda prueba, ante toda situación. Quiero empezar esta mañana dándole gracias al Señor por un día más de vida, porque vemos sus promesas cumplirse, porque hubo un tiempo que no me sentía digno de estar en su presencia y Él me rescató. Así que con este mismo espíritu vamos a buscar el texto de Juan 12, versículo 44 al 50. La palabra se encuentra en Juan 12, del 44 al 50. Cuando la tengan se pueden poner de pie el que pueda, el que no, pues dígame. Juan 12, versículo del 44 al 50. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Se titula Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Damos gracias, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Confirmamos que esta palabra es vida, Señor amado, y que tú nos has dejado estos escritos, Padre Santo, para poder llegar allá arriba contigo, Señor. Vemos tu promesa cumplirse, Señor, y sé que estás cerca, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, con estos tiempos tan difíciles, Señor. Tú eres nuestra esperanza, eres nuestro camino y nuestra salvación. En tu nombre, poderoso Jesús. Amén y amén. Así que el primer versículo dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Tenemos que irnos bien básico para poder entender esta parte. Y sabemos que Jesús era el canal por el que Dios iba a hablarle a su pueblo. Pero si nos vamos a Génesis 1, versículo 26, ese versículo dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y con un poco de gracia, ¿verdad? Eso me acuerda a esta polémica que ha existido durante muchos años, que dice, ¿qué vino primero, el pollo o la gallina? El huevo o la gallina, perdónenme, el huevo y la gallina. Pues de la misma forma podemos asociarlo a esto, a nuestra creación desde el principio. Y cuando dice que nosotros
somos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Quiero preguntarles algo. ¿En la Biblia en algún momento describe cómo es Dios? Físicamente no le describe, pero sí nos llena los valores, ¿verdad? Que Dios nos llena, ¿verdad? Lo podemos ver en los frutos del Espíritu. Pero físicamente no te dice Él es alto, Él es un hombre o es rubio. Así que desde esa entrada podemos decir que Dios es espíritu. Y cuando estamos hechos a su semejanza, lo primero que fue hecho de nosotros es nuestra alma. ¿Estamos claros? Fue nuestra alma. Después en Génesis 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí fue cuando creó nuestro cuerpo. Así que como en el huevo o la gallina, nosotros fuimos creados primeramente nuestra alma y luego el estuche, por decirlo así. Entonces, si somos creación de Dios y Jesús dice que el que lo vea a Él, no lo vea a Él, sino al Señor. De igual forma, las palabras que Él dice no son de Él, sino que vienen de parte del Señor. Pues entonces hay algo aquí claro que nosotros tenemos que llevarnos a nuestro corazón. Y es que para poder tener esa comunicación con el Padre tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que ser modelos de Cristo. Si queremos lograr unas cosas, tenemos que ser modelos de Cristo. ¿Para qué? Para que la gente cuando te vea pueda sentir los frutos de su espíritu, el amor, la bondad, la benignidad, la fe, la paz, la paciencia, mansedumbre, templanza. Y me falta una, que es el gozo. Así que yo les quiero preguntar, hermanos, cuando la gente les ve a usted allá afuera, ¿se presinan por miedo? ¿O se les contagia ese gozo que usted lleva? Tenemos que preguntarnos eso. Cuando la gente me ve a mí, ¿qué ven en mí? ¿Me ven una persona llena de paz? ¿Me ven una persona con cierta templanza? Y eso me acuerda en ocasiones, ¿verdad? Que en el trabajo hubo un compañero que me dice, yo no sé, pero yo venía tan cargado y muchas situaciones, y yo te veo a ti con una paz. Tú reflejas una paz, tú me das una tranquilidad que yo no sé. Yo quisiera de ese poquito que tú tienes. Yo dije, wow, ese no soy yo, ese es el Señor, ¿verdad? Que está en mí. Y tal vez no me sienta digno de decírtelo, pero sí tiene que ser el Señor, porque yo he permitido, ¿verdad?, que el Señor tome control de mi vida, y lo que tú viste es simplemente un reflejo de lo que Él está haciendo. Si lo pudo haber hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Así que ya les mencioné esos frutos del Espíritu. Así que Jesús era así, poseía cada uno de esos frutos. Y en el versículo 49 y 50 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre ha dicho. Así que el Señor envió a Jesús con un mandato. Cuando habla de mandamiento, habla de una orden. Y era de llevar la palabra que iba a implantar en él para la salvación de todos. Y ahora yo me pregunto, sabemos que el Señor vino a la tierra a quitar, ¿verdad?, el pecado, a perdonarnos, a salvarnos. Pero ¿a raíz de qué? Probablemente puedo decirlo en mi opinión, con mucho respeto. Se tenía que cumplir una profecía que había en el Antiguo Testamento. Que durante todo el Antiguo Testamento se estaba hablando que venía ¿quién? El Mesías. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento.
Pero para poder llegar a ese mandato, yo pienso acá, opinión mía, pienso acá, que el Señor allá en su trono habrá visto a los hombres intentar cumplir con sus mandatos y verlos caer. Sacrificaron un animal, le limpió los pecados temporariamente y volvieron y cayeron. Y nosotros probablemente pensemos, los 10 mandamientos, pues yo honro a padre y madre, esto, lo otro. Para esos tiempos existía, y todavía existe para los judíos, la ley del Torá. Y esa ley, ¿verdad?, se encuentra en el Viejo Testamento, eso es del Viejo Pacto. Aparte de los 10 mandamientos, existían más de 600 leyes que ellos tenían que cumplir, aparte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran la raíz de todo. Pero probablemente si esa ley nosotros la hubiésemos seguido, yo creo que todos aquí fuéramos unos pecadores. Y discúlpenme. ¿Por qué? Porque una de ellas, para irnos bien simple, antes de entrar al templo había que lavarse las manos. ¿Y cuántos aquí se lavaron las manos? Pocos, los que fueron al baño antes de entrar, ¿verdad? Pero el Señor, con su misericordia, Él vio que el pueblo perecía y caía en ese ciclo, a mi entender, en mi opinión. Él dijo, esto tiene que parar. Yo voy a enviar a mi Hijo el sacrificio perfecto. Y por ese sacrificio los redimiré a todos. Así que en el nuevo pacto entra en acción por medio de la muerte de Cristo. Es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelvan a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de esa promesa. Y mientras leía, yo estoy tomando clases en el MISPA, ¿verdad?, los lunes, y tocaron un versículo que a mí me chocó. Sí, a lo mejor estaba de acuerdo, pero no tan fuerte. Y se encuentra en Mateo 20, versículo 28, y dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en el rescate por muchos. Por muchos. Y probablemente mucha gente dirá, Él murió por todos. Sí, por todos los que confiesan que Él es, ¿verdad?, que lo aceptan a Él como su Padre Celestial. Ahí viene el término todos, no podemos generalizarlo. Y eso, yo soy una persona que me hago un mental picture. Yo me imagino un frasco lleno de los chitos que le gustan a Monse, de bolitas. Y es como si cogiera un puñado. Ahí se llevó los muchos. ¿Y los otros? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ser parte de los muchos? ¿Ustedes son de los muchos? Eso lo sabrá usted, ¿verdad? Y en su corazón. Así que saben que el nuevo pacto fue también predicho en el Antiguo Testamento por 3 hombres, por Moisés, Jeremías y Ezequiel. Y aún el Señor, habiéndose reunido con Moisés allá en el monte Sinai y dándole los 10 mandamientos, Dios escogió a Moisés para hacer el antiguo pacto, ¿verdad? Y él mismo anticipó el nuevo, y él dice, anhelo el momento en que Israel reciba un corazón para entender. Así que él sabía de que la gente en aquellos tiempos, a pesar de que tenían esas leyes, tenían un corazón de piedra, un corazón duro. Más adelante dice, y circuncidará, o sea, separará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías, por otra parte, dijo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto por la casa de Israel y por la casa de Judá. Pero en este pacto que haré en la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso está en Jeremías 31:31.
En Ezequiel nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y se refiere al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se veía presente, ¿verdad? Pero no habitaba acá con nosotros. Así que dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Así que en otras palabras, el Señor nos va a regalar un corazón nuevo. También nos va a dar un espíritu nuevo morando en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo venía escuchando desde la escuela dominical, la parte que Yesmari, ¿verdad?, también habló. Y entre una cosa y otra decía, wow, todo va como que encajando. Así que ese tucu que le da a uno cuando uno va a hacer algo, y uno dice, Señor, yo no sé si eres tú, pero no lo voy a hacer. O cuando estamos, ¿verdad?, a punto de quitarnos, por decir así, que nos dé ese pesar en el pecho, que a lo mejor nos sentimos solos, estamos afligidos. Ese sentir, eso es el Señor queriéndote decir de que no, eso no es lo correcto. Ven a mí nuevamente, porque en Él hay salvación y vida eterna. Y también nos regala una verdadera santidad si seguimos, ¿verdad?, sus mandatos. En conclusión, esa ley mosaica de Moisés no podría proporcionar ninguna de estas cosas. Jesucristo vino para cumplir con la ley de Moisés. Y sabemos que mientras Él estuvo, Él cumplió la ley a su cabalidad completamente. Ya cuando Él muere y fue crucificado, ahí comienza el nuevo pacto. Y Él mismo lo dijo en la Santa Cena, y creo que me estoy adelantando, ¿verdad? La Santa Cena va a ser a finales de este mes. Ahí nos dejó su nuevo pacto. Sabemos que el antiguo pacto fue escrito en piedra, pero este nuevo pacto ha sido escrito en nuestros corazones. Y el nuevo pacto es un cambio total del corazón. Tenemos que morir a nosotros y a los placeres de este mundo. Y suena difícil, ¿verdad? Porque cada vez que vamos caminando, a veces nos vemos dependientes, ¿verdad?, a cosas de aquí terrenales. Y a veces damos por sentado, damos por hecho ciertas cosas. Pero es el Señor, cuando nosotros dependemos de Él ciegamente por su fe y su esperanza, es ahí cuando verdaderamente tú debes de sentirte lleno del Señor. Porque hay cosas pasajeras y terrenales, ¿verdad?, que tal vez nos llenan temporalmente. Pero a los que venimos a su camino y nos depositamos en su totalidad, lo podemos disfrutar de una manera diferente. Yo hace unos viernes atrás no estuve presente, estuve en la iglesia de mi papá. Él me invitó para llevar la palabra a un retiro de caballeros. Y yo dije, wow, espérate, tengo que preguntarle a la pastora. Hay que seguir normas. La pastora me dijo que sí. En ese momento pues me encerré a orar desde el comienzo del día de camino al trabajo. Y yo, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Voy a una iglesia que no he ido frecuentemente, no sé qué me vaya a encontrar. El retiro de caballeros, y probablemente siempre los retiros de caballeros se llevan temas, ¿verdad?, un poquito más inclinados a los caballeros. Pero el Señor puso palabra en mí y me dijo, vas a honrar a tu esposa. Yo, ok, vas a honrar a tu esposa.
Y yo, Señor, yo sé que fuiste tú, me quedé callado, se me salieron 2 lágrimas. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sí, tengo tela para cortar, está largo. Y recuerdo que hablé de David cuando conoció a Abigail. No voy a entrar en ese tema porque es otra prédica y se las puedo traer en otra ocasión. Pero el Señor se manifestó allí de una manera bien bonita. Yo les dije a los caballeros, el tema que les voy a hablar es para que usted valore a su esposa. Porque a veces nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. Y oramos al Señor, ¿verdad?, a que tenga piedad de nosotros en ciertas situaciones. Pero el Señor no nos dejó solos. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos un complemento, ¿verdad?, para los que estamos casados. Y en muchas luchas de mi vida, si no es por el Señor y por la oración de mi amada esposa, yo no estaría aquí. Porque en esos momentos que Axel me escribió que yo no estaba viniendo, como él mismo lo dijo, yo había tomado otras decisiones en mi vida y creía que todo estaba perdido y no quería saber nada de lo que era la iglesia, porque yo desde pequeño estoy en la iglesia. Y a veces nosotros los hijos de pastores pasamos ciertas situaciones, ¿verdad?, cuando no se saben llevar bien. Y probablemente tú estés mirando otras iglesias y podemos decir, wow, pero el hijo del pastor no está allí. Y a lo mejor lo conoce y está perdido. Pero hay muchas situaciones, ¿verdad?, que en el camino no se saben llevar como se supone. Y somos pocos los que estamos en el camino. Creo que me adelanté y no les dije el tema de la prédica. Yo le coloqué como tema, ¿yo vine a Dios o Dios vino a mí? ¿Yo vine a Dios o Dios vino a mí? Y Dios vino a mí en muchas ocasiones. Me dio más de una oportunidad. Así que, ¿qué nos salva a nosotros? El amor. El amor que Jesús pudo reflejar a su pueblo. Aún viendo esas personas que no conocía, pasando por necesidades, Él se detenía y iba y oraba por ellos. Y ocurría el milagro. La fe. Porque sin fe, nada es posible. Probablemente nosotros pensemos, pero yo tengo fe. Pero la tienes, mira, en el bolsillo. Y la sacas cuando la necesitas. Y no debe ser así. Tenemos que caminar con fe. Y tercero, y no menos importante, reconocer a Cristo como nuestro Padre. Esa es la clave. Ese es el chivito. Apúntelo y guárdelo. El amor, la fe y reconocer a Cristo. Cuando tú tienes el amor, no le vas a hacer daño al prójimo. No le vas a robar, no vas a hacerle daño. Es más, si nosotros amáramos como el Señor nos envió a amar, no hubieran diferencias entre los hombres. Y todo fuera tan bonito, ¿verdad? Pero todos tenemos un aguijón, ¿verdad? Como Pablo. Y a veces le pedimos al Señor, Señor, esta situación, pero esa situación es la que te va a hacer llegar al Señor nuevamente. Y como el Señor sabe de que a lo mejor tú vayas a caer, Él no la va a quitar de ahí, ya, veniste a mí, ya. No, la vida no es fácil, pero tenemos que pasar el proceso. Y muchas personas cuando venimos al camino no queremos pasar el proceso. Creemos que esto es una autopista, que esto es un microondas. Yo vine al Señor, lo acepté y ya. Todos tenemos que pasar un proceso. Algunos difícil, algunos no fácil, no podría decir que fácil, pero cada uno, ¿verdad?, tiene un pesar diferente. De la misma forma encontraremos a personas en nuestras vidas que creen en el Señor a su propia forma. Recuerdo en una ocasión que se le presentó un plan de salvación a un joven y él dijo, no, yo creo en el Señor desde chiquito.
Porque eso fue lo que me enseñaron. Pero para el que lo conocía sabía que podías conocer al Señor, pero si lo reconocerías, no estuvieras caminando como los demás en el mundo. Y por sus frutos, ¿verdad? Exactamente. Así que nos detuvimos en esa ocasión y yo le dije, joven, nunca es tarde uno volver a empezar. Y puede ser que tú tengas un conocimiento, crees saber quién es Dios, pero tú no sabes si saliendo aquí de la puerta ocurra algo. Es mejor aceptarlo y llevarte eso en el corazón, identificar que tienes áreas por mejorar, a irte así con lo que tú crees. Así que el mejor testimonio que puedes llevar de Dios es lo que tú eres como ejemplo en tu diario vivir. Nosotros somos un libro abierto y lo que la gente ve de nosotros es lo que pueda definir en su totalidad. Me pueden ver a mí, a lo mejor me ven por ahí haciendo lo indebido y ya me clasificaron. No, se está perdido. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos fuera de la iglesia. Lo que proyectamos aquí, lo tenemos que proyectar allá afuera. Porque esto aquí no es un ponchador. Yo voy a venir aquí, poncho, soy el más santo porque vine a la iglesia el domingo, busqué al Señor y en la semana sigo siendo igual. Te estás engañando a ti mismo. Así que el amor echa fuera el temor. Vuelvo y digo, yo no estaría aquí si no fuera por Él. Muchas oportunidades me dio. Y yo sé que en cada uno de ustedes también les habrá dado muchas oportunidades. Y como dije, yo vine a Dios o Dios vino a mí. Ambas. Pero primero, Dios vino a mí. Aunque lo conocía desde mi niñez, ¿verdad? Porque desde el vientre de mi madre fue separado para hacer lo que Él me envió. Pero no es hasta la adultez y pasando por esas situaciones, gracias Bob, y pasando por esas situaciones, pude tener un encuentro genuino y verdadero con Él. Perdónenme. ¿Y de qué manera yo vine a Dios? Confirmé que pasé de ser su creación a reconocerlo como Padre, ganando mi identidad como hijo. Y esa identidad hay que mantenerla. Cuesta. Pero es gratificante cuando estás en los caminos, dependes en Él y quieres ser parte de lo que Él tiene para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Así que no nos conformemos con lo que el mundo nos pueda dar. Tenemos que modelar a Cristo aquí en la tierra. Son unos zapatos grandes, pero se puede. Y el Señor conoce nuestro corazón y Él sabe de lo que somos capaces. Y no dude que cuando el Señor les haya dado palabra de que usted va a hacer algo, ministro, pastor, adorador, créanme que Él antes de crearnos a nosotros ya Él nos había conocido. Y si Él lo dijo es porque así se hará. No pierda la fe. Para finalizar, en Juan 12, versículo 35, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y esa luz es Jesús. Esa luz es Jesús. Así que tenemos que contagiar a la gente con nuestra luz. Que esa luz que ellos vean, que ellos ven en nosotros, ellos quieran ser partícipes. Que andemos, ¿verdad?, con nuestras lámparas encendidas sin tener que apagar lámparas de otras personas. Que probablemente se quedó sin un poquito de esa gasolina, de ese gas. Pero mira, le impartes un poquito y el Señor multiplicará. Sigamos caminando en el buen camino del Señor. Sigamos sus mandamientos. Amemos, tengamos fe y sigamos reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Él hará y todos ustedes lo verán. Que el Señor les bendiga, y antes de entregar la parte quiero hacer una oración y pido que todos estemos puestos de pie. Probablemente hayamos llegado un poquito cargados con situaciones en las afueras de nuestra vida. A lo mejor hay enfermedad, preocupaciones, problemas financieros, pero que nada de eso les separe de lo que Dios tiene para ustedes. Que nada de eso les sea de oscuridad para opacar su luz. Y profesamos con fe: Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por este nuevo despertar, Señor. Este nuevo día que nos has regalado, Señor. Señor, confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, que sin ti no somos nada. Que tú eres nuestro Salvador. Que tú eres nuestro Dios verdadero. Señor, ayúdanos, Padre Santo, en medio de las tribulaciones. Que tu Espíritu Santo nos arrope y podamos sentir tu presencia